Toca el tramo más difícil, diría el hueso en términos de transporte, pero me toca, claro, el antes del almuerzo y después, además de que ya los expositores han comentado y dicho varios de los conceptos que también me pidieron tratar. Y además, como bien dijo Alfonso y también Amelie, no es que nos vamos a convencer entre nosotros, ¿no? Si finalmente estamos aquí porque hay una intención y un espíritu común sobre lo cual vamos a trabajar. Sin embargo, voy a mostrarles algunas cifras de Lima, que justamente desde Lima Cómo Vamos tenemos, que les pueden ser útiles para efectos de el desarrollo de proyectos, planes y en general de la política pública local. Rápidamente, para aquellos que no nos conocen, el Observatorio de Lima Cómo Vamos es un observatorio de calidad de vida urbana. Hacemos un análisis de cómo está evolucionando el bienestar en las ciudades, en todos los aspectos, no solamente el tema de transporte, aunque en transporte y movilidad estamos bastante presentes y nos interesa, es un tema que estamos promoviendo, pero también trabajamos espacios públicos, vivienda, servicios públicos, educación, cultura, en fin, es como el elemento general. Y Lima Cómo Vamos es parte de la red peruana de ciudades justas, democráticas y sostenibles, que está conformada hasta el momento por a la ciudad de Arequipa, el movimiento Arequipa Te Queremos, y por, en el caso de Trujillo, Trujillo Ahora. Es una red de movimientos ciudadanos independientes y neutrales. Nosotros no recibimos financiamiento público porque justamente hacemos veeduría y seguimiento al trabajo de los actores públicos también. Y pronto esperamos se sumen Huancayo, Piura y Cusco en el proceso de la red peruana, que a su vez es parte de la red latinoamericana de ciudades, que agrupa a más de 70 ciudades entre Guatemala y Chile. Seguramente esta lámina no se las tengo que contar, ya lo conocen, pero quiero mostrarles unos datos y unas fotos al respecto. Y vamos a ver en este momento justamente esta idea de cómo, y creo yo que voy a tratar de tener el énfasis en cómo la ciudad misma se diseña de una manera en la que nos pone a nosotros en usuarios del transporte y de la movilidad, independientemente del medio que usemos, en un riesgo constante. Y bueno, la pregunta siempre clásica es ¿cómo han llegado acá ustedes? No sé, Jorge, ¿tú cómo has llegado acá? Yo he venido caminando. ¿Quién más ha venido caminando? Ya, pero en realidad han venido todos, porque entre que han dejado el auto, se han bajado del taxi y han caminado hasta acá. Jorge ya sabe mi pregunta es pero ciertamente, o sea, uno de primera instancia dice, ya hemos venido caminando y levanta la mano 2, 3, pero en realidad no es cierto, todos ustedes han llegado acá a esta sala caminando y han entrado al hotel caminando y se han bajado del auto donde fuera que lo hayan cuadrado, si era un taxi o si era un bus, y han venido caminando. Y el problema es que esa concepción es la que no tenemos clara, porque seguimos pensando que hemos venido en auto, o que hemos venido en taxi, o que hemos venido en bus, pero no es así. Y el problema de tener eso muy incorporado en nuestra cabeza es que nos genera justamente presunciones y tenemos asumimos cosas que no son ciertas. Como por ejemplo ese señor que está cruzando la pista por donde no debe, porque tiene el puente peatonal ahí. Y aquellos que son autoridades y están gestionando y trabajando justamente con estos problemas de malas prácticas ciudadanas, invierten mucho dinero en campañas y coordinan con uno de nuestros socios, que es RPT, por ejemplo, para campañas en radio, y hacen eslogans muy bonitos, y se gasta un montón de dinero y se le dice a la gente, pues cruza por el puente peatonal, pero no nos ponemos a pensar cómo está ubicado ese puente peatonal ni para qué sirve. Y en el caso de Lima en particular, y para dar un ejemplo, la ciudad nos ofrece un puente peatonal, el cual deberíamos usar, frente al Hospital del Niño en la Avenida Brasil. ¿Y qué cosa le dice la ciudad entonces a un niño enfermo? Que camine más, que él sí suba la escalera y que baje. Niños además en silla de ruedas, coches de bebés, padres y madres con 2, 3 niños. Y eso de ahí justamente es uno de los grandes problemas que nos muestra la ciudad. Y bueno, eso no es ninguna novedad. Después de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, que es el principal problema, uno de los 3 principales problemas para los limeños, viene el transporte público. Y este resultado lo tenemos a lo largo de los 6 años que hemos venido realizando encuestas de manera consecutiva. Siempre la delincuencia y la inseguridad ciudadana aparecen como el primer puesto, y el transporte público, excepto en un año que apareció en tercer lugar, aparece segundo. Luego viene efectivamente el tema de contaminación o de limpieza, que se van turnando. Y eso de ahí nos está reflejando, sí, una suerte de complejidad a nivel de la sociedad limeña, pero también de la sociedad peruana y de las diferentes ciudades a nivel del país,
en la que ya nos estamos empezando a cuestionar un poco más la forma en la que estamos viviendo. Eso, nos preguntan siempre por qué será, tiene que ver con una serie de evoluciones a nivel de la sociedad, entre ellas, por supuesto, la mejoría económica, en la que ya nosotros como ciudadanos podemos preocuparnos de otras cosas no tan directamente vinculadas a nuestra sobrevivencia, ¿no? Comida, techo, agua, y podemos empezar a preocuparnos por lo que ocurre al frente de nuestra casa, en el parque y en la forma en la que nos movemos. Y en ese sentido, hace 6 años que venimos haciendo monitoreo de datos sobre las percepciones de los limeños, y cada vez los limeños están siendo más exigentes, están reclamando más, están siendo más críticos, con lo cual le complica un poco el trabajo que antes se lo llevaban un poco fácil a las autoridades locales y a los funcionarios relacionados al tema. Nosotros no hacemos una encuesta de viajes, no, eso acá no es un inventario de viajes, sin embargo sí incorporamos una pregunta a nuestra encuesta anual que justamente busca conocer en qué se mueven las personas de Lima. Y ojo que esta es una representación a nivel de Lima metropolitana, pero también la tenemos segmentada por áreas, por zonas de la ciudad, norte, sureste y centro. Y les preguntamos en qué medio se dirige, en qué medio se traslada a su centro de trabajo o a su centro de estudio. Es decir, entre la visión clásica, los medios tradicionales y los viajes obligatorios. Y como pueden ver ahí, en transporte colectivo en general, más del 75% está moviéndose. Aquí está incluido todos los medios colectivos. Buses, combis, el metropolitano, el metro de Lima, los corredores complementarios y también el colectivo informal. Ojo con eso. En medio individual, el auto propio, el taxi, la motocicleta y además un 3.6% de mototaxi. En este asunto hemos dudado un poco porque en algunas zonas de la ciudad el mototaxi también se utiliza como modo colectivo, pero también se utiliza como modo individual, con lo cual hemos incorporado el modo individual como para nivelar, y bueno, un 7.8% camina o en bicicleta a su centro de trabajo o a su centro de estudios. Esto, por supuesto, no es el universo de viajes de la ciudad, y en ese caso de Lima y Callao, que es la encuesta. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, claro, ¿hay o no hay muchos carros en la ciudad, ¿no? Y si vemos las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística, el INAO, solamente un 16% de hogares de Lima tiene auto, al menos uno, pueden tener más. Digamos que si hubiese solamente uno, solamente un 16%. De hecho, más hogares tienen una bicicleta. La cifra ha ido bajando, seguramente por el muestreo. Entonces, de nuevo, ¿cuánta inversión estamos haciendo? ¿Qué tantos puentes peatonales más estamos poniendo para atender justamente a este 16% de hogares de toda la ciudad? Bueno, otro dato importante en términos de contaminación, de todo el CO2 que se genera en la ciudad, el 36% viene del tema de transporte. Ese es un dato de la Municipalidad de Lima. Y por supuesto para los limeños es la contaminación vehicular el principal problema ambiental de la ciudad, ¿no? Entonces el transporte tiene que ver con los problemas de transporte, con los problemas de ciudad, con los problemas ambientales y otros. Y bueno, esto sí es la cifra oficial del Plan Maestro de Transporte para Lima y Callao. Ahí lo que tenemos del global de viajes, que un poquito más del 50% se mueven estos medios colectivos, y un 16% se estarían moviendo en auto privado, para dar un ejemplo de cómo se está ubicando un poco la masa de viajes. En esa cifra también encontramos que es un 25%, un poquitín menos, que se mueven caminando como viaje principal o directo. Y ahí hay algunos datos más. En ese mismo sentido, hemos hecho algunas preguntas, hemos incorporado algunas preguntas en este año vinculadas a cómo hacen las transferencias de viajes, si han dejado de usar el modo de transporte el año anterior y se han sumado a algún otro modo de transporte, cómo creen que les va con respecto a la situación del transporte. Hay de hecho un 30% que cree que está peor o mucho peor que el año anterior. El servicio del Metropolitano y el Metro de Lima es calificado, el Metro de Lima con 65% como bueno, muy bueno, 46% en el caso del Metropolitano, siendo la rapidez, por supuesto, la característica que más importa en el caso de ambos sistemas masivos. Y hay algunos datos vinculados a los corredores azules. Al momento, en ese momento estaba recién puesto en marcha el corredor de Javier Prado, pero fíjense cómo la velocidad promedio de ambos servicios, en este caso el 2014, que era el dato que teníamos al cierre, de esa división es de 10 a 15 km por hora según el servicio, para el caso del corredor Carmen Garcilaso Arequipa, y para el caso de la Javier Prado de la Marina Roset de 9 a 12 kilómetros. Entonces, claro, ustedes tienen que estar en un bus que avanza a 9 km por hora.
Y ese problema se genera por una serie de elementos, pues la gestión vial, pero también la falta de tener un carril exclusivo, independientemente de que sea segregado físicamente o no, y la competencia que hay con los taxis, autos y buses. Entonces ahí es donde nos planteamos este otro problema. Estamos haciendo reforma de transporte y estamos haciendo mejoras a los sistemas, pero seguimos sin darnos cuenta de que tenemos que estar ofreciéndole al usuario calidad y no se la estamos ofreciendo. Por supuesto, accidentes de tránsito. El día de ayer estaba viendo un video que han sacado con una pequeña campaña muy divertida dándole al peatón un poquito de alegría en su diario transitar, y claro, la suma daba 10.000 muertos por accidentes, perdón, 7.000 muertos por accidentes de tránsito en los últimos 10 años solo en Lima. De esos, más de la mitad peatones, por supuesto. Y bueno, hay una serie, somos también los menores de edad, ¿no? 18% de gente son menores de edad y son niños y chicos jóvenes. Y además, como nos han enseñado también un poco a nivel de las cifras, nuestro dato de accidentes y nuestro dato de víctimas es un dato que está subestimado, porque se considera la fórmula del conteo los muertos al día del accidente de tránsito, cuando en realidad en la práctica de la fórmula internacional se debe calcular a los 30 días. Yo tengo un accidente ahora, hago la clínica, me voy a mi casa, pero no puedo morir por culpa del accidente, sigo siendo una víctima de accidente de tránsito, solamente que aquí no se está contando esa estadística. Entonces, la OPS, que ha postulado y que ha presentado un reporte justamente sobre accidentes de tránsito a nivel mundial, nos muestra una cifra corregida de la tasa de muerte por accidentes de tránsito, que está al menos al 2008, 2009, me parece que es la versión anterior, pero ahora tienen una versión nueva, estaba sobre alrededor del 19 de tasa por cada 1.000 habitantes. Es mucho más del doble, mucho más que el doble de los homicidios, por ejemplo. Y bueno, ahí es donde justamente quería mencionarles, ¿no? Ese es el famoso o el infame puente peatonal frente al Hospital del Niño. Es como es el ejemplo perfecto de lo absurdo que puede ser el diseño de la ciudad para, en este caso, los peatones. No sé si tengo que decir algo al respecto, ¿no? Entonces nos presentan también soluciones, en este caso ciclovías, que acaban así, ¿no? Entonces eso nuevamente, ¿no? ¿Qué proceso y qué manera o qué calidad se ofrece al usuario del sistema, en este caso de ciclismo, de bicicleta, versus otros modelos? Y claro, bueno, eso acá lo pongo hecho con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y para leer este letrero, este mapa del Metropolitano, hay que estar parado en la vía del ojo, no en la vereda, no en el borde, sino para leer ese mapa, te invita a leerlo, digamos, uno quiere saber a dónde va a ir, ¿no? Dónde queda el centro y tal, y uno se para frente a Girón, en la estación Girón de la Unión, y cuando vayan ustedes allá, por favor fíjense, para leer ese mapa tienen que pararse ahí. Y eso es un ejemplo de cómo es básicamente la ciudad la que nos mata. Y claro, cuando miramos las causas de accidentes de tránsito, ciertamente hay mucha mayor presencia de responsabilidad por parte del conductor en términos globales, pero realmente, más allá del conductor o más allá del peatón y las responsabilidades individuales, y claro, descartando pues digamos la falla o las fallas técnicas que también aparecen, es en realidad la ciudad la que nos está generando comportamientos y acciones que llevan a que esta persona muera. Y por supuesto, el titular del comercio al día siguiente, ¿cuál va a ser? El titular del comercio va a ser peatón irresponsable, se mete en la vía exclusiva del Metropolitano, y claro, en realidad no es ese peatón irresponsable, es justamente la ciudad que te motiva a eso. Entonces, este diseño de la ciudad es clave para una serie de cosas. Desde la Fundación Transitemos han propuesto estrategias de saneamiento vial justamente para corregir esos pequeños errores que no requieren tanta inversión. No requieren tanta inversión porque se trata justamente de colocar correctamente una señal de tránsito o poner ubicar de manera correcta un crucero peatonal, o olvidarnos de gastar dinero en ese puente peatonal y simplemente poner un crucero a nivel con una cebra correctamente ubicada, pensar en que los martillos de las esquinas sean funcionales, y eso de ahí, si bien toca invertir un poquito, es pues dinero de mantenimiento, ¿no? Y los municipios pueden tomar esos dineros de mantenimiento y hacer trabajo integral para mejorar. En paralelo, trabajar también la gestión vial, por supuesto, lo mencionaba Alfonso, no tiene ningún sentido tener esos sistemas de semaforización a nivel de distrito cuando no van a conversar cuando acabe el límite jurisdiccional, o tener esos problemas de
fluidez y de flujos, producto justamente de nuevos carriles que van a servir solamente por 3-4 cuadras y no que van a promover justamente una fluidez real. O, en el mismo sentido, todo el problema con los estacionamientos y el uso del espacio público como estacionamiento. Hace unos meses hubo un tremendo escándalo aquí en el distrito de San Isidro por un vecino que dice que tiene 6 autos y que por lo tanto cuadra sus autos en la puerta de su casa, y que tuvo una pelea con una chica que llevaba el carro de cuadrarlo en la puerta de su casa, no bloqueándole la salida, sino simplemente en el área de la, digamos, pista. Claro, la chica tampoco tendría, en teoría, el derecho de cuadrarse ahí, porque está en la parte que formalmente es intangible en términos de que es el retiro externo de la propiedad, pero ni el señor dueño de los 6 carros, ni ella, ni nadie, digamos, podría estar utilizando el espacio de almacenar sus vehículos por 8 o 10 horas en el espacio público y pagando, en muchos casos, nada de dinero. Entonces ahí es un poco donde el foco estaría justamente en esto, ¿no? Saneamiento vial y gestión vial como ejes para mejorar la forma en la que nos movemos, y todavía sin hacer grandes obras ni grandes inversiones mayores. No significa que no se necesiten, pueden necesitarse y tal, pero sobre todo empezar a corregir estos pequeños problemas que están en la ciudad en cada una de las esquinas por las que ustedes pasan en auto o camino. Bueno, y otro de los temas importantes tiene que ver, ahora sí, a nivel ya del sistema mismo masivo, la necesidad que nos ofrezcan también predictibilidad, que nos ofrezcan estas frecuencias adecuadas. Hace también un tiempo salió una foto terrible de la estación Carnaval y Moreira reventando de gente en la estación del Metropolitano, y claro, no, que la estación está mal hecha, ya sí, bueno, puede ser, pero también lo que falta claramente es la frecuencia de buses que permitan atender a esa necesidad. Otro tema importantísimo, el tema de intermodalidad, ¿no? Y cómo los vamos a plantear. Entiendo que aquí se ha presentado en la mañana los ejercicios y las alternativas de uso de tranvías, y en otros eventos nos presentan las alternativas de metros, y en otros nos presentan las alternativas de buses, y en verdad, en buena hora las tecnologías en tanto se adaptan a la demanda y en tanto se integran con lo que se quiere a nivel de proyecto urbano. Por supuesto, también al hablar de la integración de la tarifa, ¿no? Y aquí, eso es cierto, es como complicado porque hay convenios y hay contratos vigentes, pero nosotros como ciudadanos tenemos que reclamar una tarifa única y un solo pago de boleto por uso del sistema. Más allá de que puedan haber distintas categorías, más allá de que un estudiante vaya a pagar menos y tal. ¿Cómo se resuelve el asunto legalmente? Sí, claro, complicadísimo ahora. Sin embargo, eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos empezar a reclamar, exigir. Y que haya, por supuesto, una sola tarjeta, ¿no? Que queremos andar cargando 3, 4, 5 tarjetas para movernos. Lo que hablaban, y lo mencionaba también Amelia ahora al final, esa necesidad de que se integre el medio de transporte, las propuestas de transporte con el entorno urbano, independientemente de cuál sea un acceso a una estación, sea una salida o un paradero en la calle, ¿no? Todo eso tiene que estar integrado de manera correcta, con una escala humana, de manera amigable, que facilite la intermodalidad, que facilite las transferencias, que motive usar el espacio, el medio masivo sobre el privado. Ahí también, además de las agencias de cooperación, están ciertamente preocupadas por la integración del Metro de Lima al entorno urbano. El Fondo Global Ambiental también estaría por aprobar un fondo a nivel de la ciudad para el país, para un piloto en la ciudad de Lima a través del Ministerio de Ambiente, donde también hay unas acciones específicas en torno justamente al entorno urbano de la línea 2 del metro. Y bueno, ahí alguien preguntaba cómo hacemos para aprovechar desde el punto de vista más económico la planificación del transporte con el uso del suelo, y cómo podemos lograr incorporar un poquito algunos mecanismos que permitan facilitar justamente las inversiones en transporte. Y por qué no también, por supuesto, las inversiones en producción de vivienda, producción de ciudad. Y bueno, hay un montón de mecanismos, ciertamente complejos, sobre todo cuando las normas del país o de la ciudad no lo terminan de permitir, pero desde aquí, en el caso del país y en particular de Lima, lo está promoviendo, ciertamente mecanismos de captura de valor, de plusvalías y retornos deberían ser incorporados. Estábamos hace unos meses en una reunión convocada por la gente de empresas operadoras de la línea 1 con sus distintos stakeholders, y entre ellos estaban los representantes de los distritos del sur. Y para ellos la línea 1 siempre era solamente un problema, pero era realmente solo un problema, no había una sola ventaja tener la línea 1. Sin embargo, la ventaja es que el potencial es inmenso, pero tienen que saber aprovecharlo, tienen que saber generarle más uso. Más allá de que, por supuesto,
es un absurdo haber planteado una línea 1 que no contemple en absoluto justamente esa interrelación con los distritos, y que pasa también en el metropolitano, cuando su inversión es solamente para el tramo, y te dicen, ¿no?, además que es accesible para silla de ruedas, pero claro, la persona en silla de ruedas no puede llegar a la estación desde su casa. Y bueno, ya para casi terminar, lo de la legibilidad, bueno, en la foto hace un rato, o sea, uno necesita leer la ciudad, uno necesita tener información adecuada, coherente, homogénea para poder movernos. Tenemos ciclovías azules, verdes, amarillas y rojas y moradas en los distintos distritos de Lima, y eso no necesariamente ayuda en absoluto al proceso. Y bueno, por supuesto, aprovechar las grandes inversiones en metros, a lo que se está trabajando de manera más fuerte y con inversión privada, y ahí sí con subsidio del Estado, a pesar de que no lo quieren dar a nivel de los buses, y pensar justamente en aprovechar eso como un asunto vinculado al orgullo de la pertenencia, ¿no? Meli decía, yo quiero contar de mi ciudad porque estoy orgullosa de ella. Bueno, nosotros también queremos contar de Lima estando orgullosos de ella y no simplemente mostrando fotos de los problemas. Y bueno, por supuesto también, eso es algo que a nosotros nos gusta mucho recalcarlo, ¿no? O sea, nuestras cifras nos muestran la inmensa desigualdad al interior de la ciudad de Lima en los distintos aspectos, siendo la zona de Lima Sur la que es más desigual y la que más problemas presenta. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, y de hecho, cómo hay que aprovechar las políticas de transporte para empezar a reducir esta brecha de desigualdad, para empezar a contribuir a reducir pobreza y a promover oportunidades? Las opciones son infinitas. Lo que a mí me preocupa es que no se termina de incorporar eso como realmente uno de los pasos en la lucha contra la pobreza. Sabemos que cuando se instala un metropolitano, cuando se instala un metro, cuando se pone un tranvía, vamos a generar bienestar. Ok, primero hay que generar un bienestar correcto, sin que este tenga estos otros efectos secundarios no deseables, pero al mismo tiempo cómo aprovechamos y catalizamos esa inversión para lograr mejorar la vida de la gente, no solamente en el transporte, sino en todos los demás. Por ejemplo, hay un estudio bien interesante, bueno, un pequeño estudio que hizo el BID y que analizó la línea 1 del metro de Lima con la calidad educativa de los colegios públicos asociados a él. Entonces tú podías ver cómo, de acuerdo, cómo iba cambiando, cómo iba migrando el proceso. O luego la gente del BID que nos pidió a un grupo de colegas hacer un análisis del impacto del metropolitano en el sector más pobre de la ciudad. Y lo que nosotros les decíamos es, bueno, no hay que hacer ningún estudio porque no hay ningún impacto en el sector más pobre de la ciudad. Los que más pobres no usan el metropolitano. Entonces insistieron, finalmente se hace un estudio y efectivamente hay que migrar la metodología del estudio para poder hacer entrevistas a gente de nivel socioeconómico C y D, pero la gente E no lo usa. Y eso, si es que el objetivo del PIB, parte de sus líneas de desarrollo para generar su préstamo había sido atender a la pobreza, no lo está atendiendo, a la extrema pobreza en todo caso. Y bueno, por supuesto, ¿no? O sea, lo que queremos es calidad de vida, y lo que queremos es hacer que la gente no muera en las calles caminando y que uno pueda ir a la tienda o a comprar efectivamente en condiciones de usos de suelos mixtos, a una escala humana, y que la pase mejor. Y eso no va a ocurrir si es que seguimos divorciando el transporte y la planificación del transporte con la planificación de la ciudad en general. Entonces creo que justamente ese es un enfoque que hay que tener muy claro. Trabajamos con los colegas en distintos grupos de trabajo y apoyamos a distintas proyectos e instituciones, seguimos hablando un poco lo mismo entre nosotros. Pues ya yo decía en una mesa de trabajo ayer que de repente ya era momento de dejar de hablar y ya empezar a sacar el palo, ¿no? Ya nos estamos cansando un poquito de ser amables, así que habrá pues que presionar un poco más fuerte. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.